Buenos días. Bueno, en primer lugar me voy a presentar porque hoy es la primera clase y como me he incorporado recientemente al equipo docente de Almenta Formación, pues bueno, me parecía, ¿no?, que era oportuno también presentarme y que me podáis conocer un poquillo. Bueno, yo me llamo Inmaculada y soy jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias desde el año 2000. Actualmente estoy destinada aquí en Sevilla y bueno, pues nada, en principio pues bueno, mi idea es colaborar, como he dicho antes, con el equipo docente de aquí de Armenta Formación, con la idea de, bueno, pues de intentar compartir con vosotros esta parte, ¿no?, del temario de derecho penal y en la medida de lo posible pues ayudaros en todo aquello que sea necesario, ¿no?, y que un poco por mi formación y por mi experiencia pueda veniros bien, ¿no? Bueno, vamos a empezar hoy con el primer tema de esta parte del temario. Sí, deciros antes de empezar, bueno, un poco enmarcar o no, encuadraros esta parte de derecho penal dentro de lo que es el temario en su conjunto. Y bueno, la parte de derecho penal, como ya habéis visto, forma parte de la segunda parte, ¿no?, del temario. Es un conjunto de 10 temas y yo de alguna manera los clasificaría como en tres grandes grupos, ¿no? Hay un primer grupo que englobaría los primeros temas de esta parte, que hacen referencia a lo que es el derecho penal, ¿no?, en relación a, bueno, a su concepto, a sus características, a su estructura, fijándose sobre todo en el que es el Código Penal, ¿no?, que es digamos, la norma más importante en esta parte del ordenamiento jurídico, sobre todo centrada en su parte general, ¿vale? Luego hay una segunda parte del temario en la que se centra en lo que es la parte especial, ¿no?, que en concreto hace referencia al libro segundo del Código Penal, que es donde se regula los delitos, ¿vale? Ahora un poquito más adelante explicaré cuáles son aquellos delitos que van a entrar, ¿no?, en nuestro temario. Y luego hay una tercera parte que está formada por los dos últimos temas, por el tema 9 y el tema 10, que hacen referencia a lo que es la jurisdicción penal, centrada básicamente en el procedimiento penal, haciendo referencia a los dos procedimientos, procedimiento ordinario, procedimiento abreviado, que son los dos grandes procedimientos, sin perjuicio de hacer referencia también a otro tipo de procedimientos específicos, como por ejemplo el procedimiento habeas corpus, ¿no?, así también como el sistema de recursos contra las sentencias, ¿no?, y contra los autos dictados en el ámbito penal, que va a permitir poner en marcha, digamos, las garantías, ¿no?, previstas en nuestro ordenamiento jurídico de cara a la revisión de las sentencias, ¿no? Bueno, pues dicho esto un poco la introducción, me centro ya en lo que es este tema primero de derecho penal y bueno, voy a explicar y voy a intentar hacerlo, ¿no?, de una manera más sencilla posible, porque bueno, desconozco cuál es la formación, ¿no?, de la que partís y entiendo que bueno, el derecho penal en concreto quizás complejo en cuanto a términos, ¿no?, en cuanto a comprensión de algunos conceptos si no tienes una formación previa en derecho, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar explicar las cosas de una manera sencilla, utilizar términos o intentar, ¿no?, utilizar términos no demasiado formales, pero bueno, es verdad que es muy difícil explicar el derecho si no se utilizan los conceptos técnicos, pero bueno, intentaré hacerlo de una manera sencilla, ¿no? Concretamente, centrando ya en el tema 1 de derecho penal, bueno, pues deciros que este tema tiene 4 grandes apartados que vamos a ir desarrollando poquito a poco en esta clase. Y bueno, la primera parte hace referencia a lo que es el concepto de derecho penal y cuál es el contenido de este derecho penal y cuáles son sus fuentes, ¿vale? Vamos a explicar cuáles son las fuentes en general del derecho y en concreto en derecho penal cómo se desarrollan. En segundo lugar, vamos a hablar del poder punitivo del Estado, porque el Estado es quien tiene el poder de ejercer el derecho penal y vamos a analizarlo y su contenido y también cuáles son sus límites, ¿vale? Porque es fundamental el establecer estos límites, ¿vale?, para que pueda desarrollarse con absoluta seguridad. En el tercer punto hablaremos de las garantías penales y de la aplicación de la ley penal. Hablaremos de los principios fundamentales en la aplicación del derecho penal y cuáles son, bueno, pues su trascendencia práctica, ¿no? Y luego finalmente terminaremos con ya centrándonos en el Código Penal español,
haciendo referencia tanto al Código Penal que actualmente está en vigor, como bueno, pues haciendo referencia a un proceso de codificación previa donde están los códigos penales anteriores, que haremos a una breve referencia a cuál fue su aportación más importante, y también haremos referencia a las modificaciones que ha sufrido este Código Penal. De hecho, el Código Penal por lo general suele ser una norma, está sujeta a muchas modificaciones. De hecho, desde que se aprobó en el año 95, me anticipo un poco, pero bueno, os digo pues que ha sufrido 49 modificaciones. Quizás es la ley, además siendo una ley orgánica, que va a requerir para su reforma unos requisitos, digamos, bastante exigentes. Aún así es la norma que más modificaciones sufre habitualmente, ¿no? Ya explicaremos luego por qué un poco o cómo yo lo entiendo por qué ocurre esto. Hablaremos de su estructura, hablaremos de su contenido y también haremos referencia en la última parte del tema a cómo se desarrolla la ley penal tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no? Haciendo referencia a algunos aspectos importantes sobre ello, ¿no? Bueno, pues entrando un poco ya en el primer apartado, ¿no? Sobre el derecho penal, bueno, pues partimos de la base de que en toda sociedad debe de existir una serie de normas para garantizar una adecuada convivencia, ¿no? Es importante que estas normas sean claras, que se conozcan y también son importantes no solo desde el punto de vista de las personas que tenemos o sentimos que debemos de cumplirlas, ¿vale? Sino también para que aquel que tiene la competencia de exigir el cumplimiento tenga claro también lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿vale? En este sentido, entrando ya en el ámbito más concreto del derecho penal, tenemos que decir que el derecho penal va a ser la rama del ordenamiento jurídico español que va a concretar y va a regular cuáles son aquellas normas, ¿no? Aquellas normas que hacen referencia a la conducta, comportamientos u omisiones que en caso de no cumplirse pueden vulnerar bienes jurídicos muy importantes, de hecho los más importantes, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que el derecho penal es el conjunto de normas estatales, ya veremos que esta es una competencia estatal, ¿vale?, dictadas para proteger los bienes jurídicos relevantes para la sociedad. Ahora explicaré qué es un bien jurídico, referente a los delitos, a las penas con las que se castiga la comisión de los delitos, a las medidas de seguridad con las que se pretende evitar la repetición de los delitos y a la responsabilidad civil con la que se repara el daño causado por el delito. Aquí hay aspectos importantísimos en esta definición, ¿no? Hemos hablado en primer lugar de normas estatales. Nos vamos a esta primera parte, ¿vale? Es decir, ¿quién tiene la competencia para dictar las normas penales, ¿no? Bueno, pues hablamos por un lado, por derecho penal subjetivo, ¿vale?, que es la facultad que tiene el Estado para ejercer este poder coactivo, de alguna manera, ¿no?, para ejercer este poder de imponer penas, que es lo que se llama en latín ius puniendi, ¿vale? Y luego, por otra parte, estaría el derecho penal objetivo, que sería el conjunto de normas sobre la base de las que se regula este poder estatal, ¿vale? Es decir, en virtud de estas normas, a través de estas normas, se regula la facultad punitiva y sirve de límite y de contención al Estado, ¿vale? Tiene que quedar claramente plasmado, qué es lo que se va a considerar delito y también tiene que quedar claramente plasmado con qué se va a castigar, ¿vale? O sea, tenemos que tenerlo claro todos, ¿no? Por eso hablamos primero, ¿no?, de lo que es el hecho de que son normas estatales, que ya lo hemos dicho antes, las competencias del Estado, para proteger bienes jurídicos relevantes. Bien, bienes jurídicos relevantes. ¿Qué son bienes jurídicos? Bienes jurídicos pues son aspectos fundamentales de la persona o de la sociedad en general que se consideran necesarios proteger, ¿vale? Puede ser la vida, puede ser la salud, puede ser la integridad, puede ser la intimidad, ¿vale? Bueno, pues cuando los bienes jurídicos alcanzan relevancia, la mayor relevancia, son protegidos por el derecho penal, ¿vale? Hablamos de delitos, que bueno, ya explicaremos y avanzaremos en esto. Los delitos son aquellas acciones o omisiones, que van a estar penadas por la ley, es decir, que actos u omisiones se constituyen delito en sí, porque no todas las acciones o omisiones van a ser constitutivas de delito, ¿no? Luego hablamos de penas y de medidas de seguridad.
Nuestro ordenamiento jurídico se caracteriza por ser un ordenamiento jurídico dualista, se llama. ¿Qué significa ser dualista? Significa que el Código Penal prevé dos tipos de consecuencias penales, las penas y las medidas de seguridad. No voy a entrar a explicar una y otra porque más adelante avanzaremos en esto, pero es importante, ¿vale?, que tengáis esto claro, este conocimiento claro desde el principio, ¿vale? Y luego también se regula la responsabilidad civil, ¿vale? La responsabilidad civil es una responsabilidad que se deriva de los daños y perjuicios ocasionados por el delito, ¿vale? Que también debe de satisfacerlo la persona que es causante del hecho delictivo, ¿no? Bueno, pues habiendo ya explicado la diferencia entre el derecho penal subjetivo y derecho penal objetivo, nos adentramos en lo que es el contenido del derecho penal, ¿vale? Y el derecho penal gira en torno a tres ideas fundamentales, como ya podéis haber imaginado, ¿vale? Por un lado está el delito. Es decir, ¿qué es el delito? Bueno, pues el delito es, digamos, la desobediencia, como bien dice aquí, ¿vale?, a los dictámenes contenidos en las normas jurídicas, ¿vale? El incumplimiento, ¿vale?, de lo establecido, ¿no? Como consecuencia del delito se establece la pena, ¿vale? La pena es la reacción social recogida en las normas de derecho penal, ¿no? Y eso establece la sanción penal que le va a corresponder a cada uno de los delitos, ¿no? La pena es aflictiva porque conlleva la pérdida de un bien individual, bien la libertad, si es una pena privativa de libertad, o bien el patrimonio, si es una pena de multa, por ejemplo. La pena solo puede ser impuesta por la autoridad judicial, ¿vale? Y esto lo recoge perfectamente el artículo 117 de la Constitución española, que recoge el Poder Judicial, y las penas solo pueden ser impuestas por órganos judiciales, jueces y tribunales, ¿vale? Y luego la sentencia, que es donde se recoge el documento, ¿vale?, la resolución judicial donde se recoge el resultado de un proceso judicial, ¿vale?, que esto ya veremos que es una garantía fundamental de derecho penal, ¿vale? No se puede imponer una sentencia si no es en virtud de un procedimiento judicial conforme a las normas. Y el tercer aspecto que regula el derecho penal, junto con el delito y la pena, va a ser el autor, ¿vale?, que es la persona que comete el hecho delictivo y sobre la que recae la acción penal, en definitiva, la pena y la reacción de la sociedad recogida como pena, ¿no? Bueno, avanzamos. En relación a la responsabilidad civil, que era otro de los aspectos que estaban regulados en la definición del derecho penal, tenemos que decir que la responsabilidad civil pues, viene regulada como tal en el Código Civil, ahí lo tenéis, artículo 1092, y se establece, ¿no?, la regulación de la responsabilidad civil en el título, dentro del libro primero, ¿vale?, en el título quinto del Código Penal, artículos 109 a 115. ¿Vale? Aquí he recogido, digamos, cuáles son un poco los aspectos más importantes sobre la responsabilidad civil, ¿no? En primer lugar, la responsabilidad civil lo que hace es satisfacer, digamos, o cubrir, digamos, los daños, ¿no?, y perjuicios causados con la comisión del hecho delictivo, ¿no? El perjudicado tiene la opción de poder exigir esta responsabilidad civil en el procedimiento penal, ¿vale?, junto con la responsabilidad penal. O sea, digamos que tenemos como dos tipos de responsabilidades. La penal, ¿vale?, que sería la responsabilidad que se exige por la comisión del hecho delictivo y que implica la imposición de una pena, y la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados. ¿Vale? Pues esta responsabilidad civil puede optarse, el perjudicado puede optar por reclamarla en la vía penal junto con la penal, ¿vale?, o decidir reclamarla aparte por la vía civil, ¿vale? Normalmente se hace por la vía penal conjuntamente, y eso es lo que establece el apartado segundo del artículo 109 del Código Penal, ¿vale? Y es muy importante esto, la responsabilidad civil comprende tres formas, ¿vale? Puede implicar la restitución, que todos entendemos que es devolver la cosa, ¿vale? Por ejemplo, un delito de robo, un delito de hurto, ¿vale? Devolver la cosa, claro, devolver la cosa en principio en el mismo estado en que se la llevó, ¿vale? Con lo cual, devolver la cosa, por eso dice el Código Penal, con abono del deterioro y menoscabo que haya podido sufrir la cosa, ¿vale? Eso por un lado. Luego, la reparación del daño, que puede implicar obligaciones de hacer, de dar o de no hacer, ¿vale?, ya dependiendo del daño que se haya producido, ¿vale? O bien la indemnización de los perjuicios materiales y morales, que eso ya va a constituir, digamos, una cantidad económica, ¿vale?, que se va a determinar en función del daño causado y, por ejemplo, en el delito de lesiones, pues va a depender del daño causado, de los días que haya tardado la persona en recuperarse, si ha estado hospitalizada, si no está hospitalizada, en fin, todo esto, ¿vale? Y se va a determinar respecto del agraviado y de sus familiares o terceros que hayan sido afectados por el delito, ¿vale?
Bueno, ¿por qué es importante hablar de la responsabilidad civil? Es importante hablar porque, bueno, además de ser una responsabilidad derivada del hecho delictivo, ¿vale? Junto con la penal, es importante porque la responsabilidad civil va a ser un elemento muy importante a la hora de evaluar aspectos durante, por ejemplo, el cumplimiento de las penas de una persona que se encuentra privado de libertad, se convierte en un requisito o es un requisito fundamental para, por ejemplo, que una persona pueda acceder a una progresión a tercer grado en este sentido, ¿no? Por eso, de hecho, ese fue un requisito introducido en el Código Penal por la Ley Orgánica 7/2003, ¿vale? En el que exigía para la clasificación o progresión a tercer grado y, consecuentemente, después también a acceder a la libertad condicional, el tener cumplida la responsabilidad. ¿Por qué? Porque, claro, si lo pensamos bien, la responsabilidad, al fin y al cabo, es una manera, ¿no?, de reconocer el daño causado por tu delito, ¿vale? Y es un proceso también de asunción de responsabilidad, asunción del delito y si estamos trabajando, ¿no?, para que las personas o el cumplimiento de las penas, que ya entraremos más adelante también en esto, sirvan o tengan el fundamento de reparar el daño causado, de evitar la comisión de otros delitos, pues el hacerse cargo de los daños que has causado es una parte de ese proceso, digamos, ya de recuperación o de reinserción, ¿no? Por eso es tan importante asumir la responsabilidad en la medida de lo posible en cada caso, ¿no? Bueno, seguimos. El derecho penal es una ciencia autónoma, ¿vale? Que tiene una serie de características propias, como hemos visto anteriormente, pero que además es importante porque se relaciona muy directamente, con otras ramas del ordenamiento jurídico, ¿vale? Con otras ciencias, como por ejemplo el derecho procesal, obviamente. El derecho procesal y el derecho penal están íntimamente relacionados porque el derecho penal necesita del derecho procesal para poder hacerse efectivo, ¿no? Es decir, hemos dicho anteriormente que no podemos, los jueces y tribunales van a dictar una sentencia penal sobre la base de un proceso, ¿no? Ese proceso tiene que seguir una serie de normas y garantías que están reguladas en las leyes procesales, ¿vale? Por eso es importante garantizar que ese cauce se hace conforme a la ley, ¿no? Luego, en relación con el derecho político, pues, a ver, claro, porque el derecho penal siempre tiene que tener como referente, de alguna manera, ¿no?, cuáles son las normas constitucionales de base, que son, digamos, la norma suprema del ordenamiento jurídico, y deben de protegerse todos aquellos bienes o aspectos que el Estado entienda que son fundamentales, ¿no? Y yo añadiría algo más aquí. Añadiría algo en relación al derecho político, ¿no? Y es que realmente iba un poco enlazado con lo que antes os comentaba de las reformas que sufre el Código Penal. ¿Qué ocurre? El Código Penal es una norma importantísima, ¿vale?, dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y claro que de alguna manera puede estar vinculada o puede verse afectada, ¿no?, por algunos cambios relacionadas pues con digamos, con las finalidades o las prioridades que en cada momento histórico se le quieran dar a determinadas cosas. Es decir, el derecho político influye no solamente en el aspecto que tenemos aquí, sino también en el hecho de que las orientaciones políticas, ¿vale?, las prioridades que se establezcan desde el punto de vista político, de alguna manera influyen también, ¿no?, o tienen, digamos, su consecuencia o su reflejo en el derecho penal, ¿vale? Luego está vinculado también con el derecho administrativo porque el derecho penal limita también las funciones y la actividad de los funcionarios públicos, ¿vale? Ya lo veremos después también. Y la administración pública, digamos, es titular también de valores y de derechos que están protegidos por el derecho penal. Luego también tiene relación y vinculación con el derecho internacional, ¿vale? Porque se entiende que lo mejor sería la existencia de una justicia penal e internacional única, ¿vale? De hecho, hay mucha normativa, el Código Penal ha sufrido modificaciones como consecuencia también de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de normativa internacional en virtud de los tratados internacionales suscritos por España o en virtud de digamos, de las normativas europeas dictadas por los órganos competentes de la Unión Europea, con lo cual, pues, de alguna manera se tiende, ¿no?, a llegar, digamos, a ese derecho penal conjunto o al menos universal. ¿Qué ocurre? Importante también que también se ha avanzado mucho en aspectos de coordinación en materia penal, ¿no?
de investigación, de coordinación a través de fronteras, ¿no?, con los países con los que tenemos vinculación, los que tenemos acuerdos, de cara a facilitar, ¿no?, los procedimientos, pues ya veremos posteriormente, procedimientos de extradición o procedimientos de detención en países extranjeros, es decir, para garantizar que el adecuado desarrollo de la justicia penal, ¿no? Y luego, por último, pues tiene también relación con el derecho civil, ¿vale? Porque el derecho penal protege también fundamentalmente los derechos individuales y los derechos colectivos, que son también establecidos por el derecho civil, ¿no? Luego también el derecho civil es regula el sistema de fuentes, que también de alguna manera pues está vinculado con las propias fuentes del derecho penal, ¿no? Avanzamos un poquito y en concreto entramos en el sistema de fuentes, ¿vale?, que también es un apartado de este primer tema. Y bueno, tenemos que empezar con el artículo 1 del Código Civil, ¿no?, que establece con carácter general que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, ¿vale? Esas son las tres grandes fuentes que enuncia el Código Civil y que son fuentes en todas las ramas del ordenamiento jurídico español, ¿no? Podemos decir que las fuentes pueden clasificarse en dos grupos: fuentes directas, que serían la ley y la costumbre, y fuentes indirectas, que son los principios generales del derecho y la jurisprudencia y la doctrina científica. ¿Qué diferencia habría? Bueno, pues que las fuentes directas, pueden crear normas de alguna manera. Bueno, con la costumbre ya explicaremos después, porque ahí realmente la más importante es la ley, ¿vale? Ya explicaremos luego las características de la costumbre. Y las fuentes indirectas, que no son fuentes productoras de normas, pero sí tienen un valor importante en otros aspectos que ahora analizaremos, ¿no? Las tres: principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina científica, ¿vale? Las fuentes directas hemos dicho que son la ley y la costumbre, ¿no? Bueno, pues la ley, que todos sabemos lo que es una ley, ¿no? Pero bueno, definimos la ley como una disposición de carácter general, escrita, aprobada por las Cortes y sancionada por el jefe del Estado, que es el rey. Es una competencia legislativa que tienen las Cortes, que forma parte del poder legislativo del Estado, ¿vale? Con carácter general, y digamos que es el órgano competente para dictar leyes, ¿no? Luego, para que su cumplimiento sea efectivo, digamos, o sea obligatorio, tiene que pasar por una fase que se llama promulgación y publicación en el BOE, Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Entrando en vigor a los 20 días de su completa publicación. Ese periodo de 20 días se llama vacatio legis, ¿vale? Si no se dispone otra cosa, porque es cierto que a veces las leyes disponen su entrada en vigor en otros plazos determinados, ¿vale? Pero con carácter general son 20 días, entran en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE. Vale, hemos dicho, lo acabo de comentar, ¿no?, que la competencia exclusiva para dictar normas legales la tienen las Cortes Generales, poder legislativo de nuestro Estado, ¿no? No obstante, también junto con las Cortes Generales, pues digamos su reflejo a nivel autonómico, que son las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Si bien este monopolio, ¿vale?, que tiene el poder legislativo, tiene una serie de excepciones, ¿vale? Es decir, hay ocasiones en las que el gobierno puede dictar normas con fuerza de ley. ¿Qué dos excepciones son? Bueno, pues lo tenemos aquí: los decretos leyes y los decretos legislativos. ¿Qué características tienen? Porque no son idénticos, ¿vale? Los decretos leyes se regulan en el artículo 86 de la Constitución y están previstos para supuestos de extraordinaria y urgente necesidad, ¿vale? Como hemos dicho, son elaborados por el Gobierno, deben de responder a esa situación de extraordinaria y urgente necesidad, y además deben de ser convalidados en un plazo máximo de 30 días posteriormente en el Congreso, ¿vale? Es decir, hay dos características fundamentales que solo se justifican por causa de extraordinaria y urgente necesidad y que tienen, digamos, una validación posterior por el Congreso, ¿vale? Los decretos legislativos, que se regulan en el artículo 82 a 85 de la Constitución, también son normas con fuerza de ley elaboradas por el Gobierno, en este caso por el Poder Ejecutivo no legislativo, ¿vale? Son otra excepción a este principio general, ¿vale? Y también se desarrollan, pero la diferencia es que necesitan una previa delegación por parte de las Cortes, ¿vale? Necesitan una delegación previa y pueden adoptar bien la forma de ley de bases, o bien la forma de texto, a través de una ley de base sería un texto articulado, y se prevé no para supuestos de extraordinaria e urgente necesidad. Aquí la diferencia respecto de los decretos leyes es que la intervención legislativa es previa, es decir, como se requiere una delegación previa,
la norma ya se trabaja, digamos, se elabora partiendo de esta delegación previa, ¿vale? Vale, pues importante también en este sentido y con la misma línea, ¿vale? Hablar de que en el derecho penal en concreto, ya centrándonos en esta rama en concreto del ordenamiento jurídico, hay un principio de reserva de ley, es decir, el derecho penal solo se puede regular por ley, ¿vale? Como dice ahí, la legislación penal es competencia exclusiva del Estado, así lo prevé la Constitución en el artículo 149 en su punto sexto, y por lo tanto las normas de derecho penal solo pueden estar reguladas por ley, ¿vale? Pero ahora nos podríamos preguntar, porque hay distintos tipos de leyes, si no lo sabéis os lo comento, existe lo que es la ley ordinaria y existe la ley orgánica, ¿vale? Diferencias entre una y otra hay varias, pero lo importante es que la ley orgánica está prevista para regular una serie de aspectos concretos regulados en la Constitución, ¿vale? Y además requiere, ¿no?, para su aprobación o modificación una mayoría, ¿vale?, excepcional, digamos, más exigente que la mayoría simple, con lo cual digamos que son leyes que quedan reservadas para proteger aquellos derechos fundamentales que la Constitución reserva, ¿no? Y por eso establecemos que aquellas leyes que afecten, ¿no?, o que impongan una pena de prisión que afecta a la libertad, ¿vale?, del individuo y ser la libertad un derecho fundamental, tienen que ser ley orgánica, tienen que revestirse, ¿vale?, de este especial mecanismo, ¿no?, de protección. Sin embargo, leyes que no afecten a derechos fundamentales, como por ejemplo leyes que establezcan multas que afectan al derecho, digamos, a una sanción pecuniaria y afectan en un momento dado solamente al derecho a la propiedad, que no es un derecho recogido en la Constitución, pero no está dentro, digamos, digamos, del corsé, ¿no?, básico de derechos fundamentales, pues puede ser regulado por una ley ordinaria, ¿vale? Por tanto, como consecuencia, ¿no?, pues se establece que pueden imponerse multas mediante decretos leyes o decretos legislativos porque son normas con valor y fuerza de ley, ¿vale? Bueno, terminamos con la ley, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Repaso así un poquito. La competencia legislativa sabemos que recae en el Estado y en concreto en el Poder Legislativo o las asambleas legislativas el Poder Legislativo, ¿no?, que son las Cortes y a nivel autonómico las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. No obstante, hay excepciones, que son el decreto ley y el decreto legislativo, que son normas emanadas del Poder Gubernativo, pero que revisten forma de ley, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Constitución, artículo 86 por un lado y artículo 82-85 por otro. Y luego que en el ámbito de derecho penal hay una reserva de ley formal, ¿vale? Digamos que las normas de derecho penal deben de ser siempre leyes y que aquellas que regulen bienes jurídicos protegidos como derechos fundamentales de la Constitución, pues deben de adoptar la forma de ley orgánica. Por eso nuestro Código Penal tiene forma de ley orgánica, ¿vale? Ley orgánica 1095 adoptó la forma de ley orgánica. En segundo lugar, la segunda fuente directa, ¿vale?, estábamos hablando anteriormente, es la costumbre, ¿vale? La costumbre, ¿qué es la costumbre? Nosotros sabemos ¿qué es una costumbre? Bueno, pues aquello que normalmente hacemos, que se mantiene en el tiempo que se transmite a lo mejor de generación. Bueno, pues algo parecido, ¿vale? En el ámbito penal, la costumbre pues se suele definir, ¿no?, digamos, como una expresión de la conciencia social, es una manera, ¿no?, de expresarlo, ¿no? Vale, pues la costumbre es un derecho no escrito, ¿vale?, de origen extraestatal, la diferencia fundamental con la ley, ¿vale?, y que se crea y se impone por la repetición constante, duradera y uniforme de un hábito en un grupo social determinado, ¿vale? Obviamente la costumbre va a cambiar mucho según la sociedad, según las culturas, según el país, obviamente, ¿vale? El Código Civil dice que la costumbre debe tener 3 características para ser considerada fuente del derecho, ¿vale? Regirá solo en defecto de ley aplicable, es decir, lo primero que vamos a aplicar siempre es la ley, y en caso de que para algo en concreto o para una situación concreta no haya ley o no esté regulado eso expresamente por la ley, podríamos ver, ¿no?, que según la costumbre cómo se abordaría esa situación. No puede ser contraria a la moral ni al orden público, y para su aplicación debe resultar probada. Esos serían los 3 requisitos para que la costumbre pueda ser considerada fuente del derecho, ¿vale? En derecho penal, la costumbre no puede establecer delitos ni penas, porque hemos dicho que el derecho penal, la única fuente en sentido estricto es la ley, ¿vale? Solo la ley es fuente directa en el derecho penal y, sin embargo, la costumbre sí puede desempeñar una función importante, ¿vale?, en la interpretación y aplicación del derecho penal. Por ejemplo, el Código Penal utiliza expresiones que provienen de la costumbre, ¿no?, de la tradición
oral de las sociedades, ¿no? Como puede ser conceptos como imprudencia, ¿no? O como, eso lo he recogido de algunos delitos del Código Penal, ¿vale? O delitos que habla de menoscando su fama, ¿vale? O el concepto de exhibición obscena, ¿vale? Vale, pues continuamos. Vale, una vez explicadas las fuentes directas, que son la ley y la costumbre, nos vamos a las fuentes indirectas, ¿vale? Que hemos dicho anteriormente que eran los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina. Vale, pues en relación a los principios generales del derecho, tenemos que decir que son auténticas normas jurídicas, ¿vale? En sentido sustancial, y que pueden ayudar, digamos, ¿no? Porque pueden darnos pautas o modelos de conducta, es decir, guías, ¿vale? Como orientación, guía. Ante la duda de saber qué, pues nos pueden dar, digamos, un poco de luz en la interpretación, ¿no? Tienen una doble función, bueno, pues se pueden aplicar en defecto de ley o de costumbre, ¿vale? Sabemos que las dos anteriores, digamos, tienen nivel jerárquico más importante, sin perjuicio de su carácter informador jurídico. Eso es lo que dice el artículo 1 en su apartado cuarto del Código Civil, ¿vale? En el derecho penal, volvemos a insistir, no son fuente de producción de normas, porque solo es la ley, ya lo hemos dicho anteriormente, y no pueden establecer delitos y penas, ni penas, pero sí que son principios que nos pueden orientar y ayudar, ¿vale? en el manejo del derecho penal, ¿vale? De hecho, ahora más adelante vamos a hablar de uno de esos principios. Bueno, hablaremos de varios, pero hay un principio que, si os comento, todo el mundo conocerá, ¿no? Que es el principio indubio pro reo, o si es el principio, por ejemplo, nem bis in idem. Son principios que se han mantenido en el tiempo y que en un momento dado, bueno, pues ayudan a interpretar, ¿no? O a orientar el derecho penal, ¿no? Luego, en relación a la jurisprudencia, bueno, la jurisprudencia es un conjunto de resoluciones judiciales dictadas por los tribunales en la solución, dictadas por los tribunales cuando quieren resolver, ¿vale? Cuestiones jurídicas de idéntica naturaleza. Es decir, cuando a los tribunales se les plantean cuestiones similares y los tribunales van incorporando resoluciones, a veces las resoluciones son dispares, ¿vale? Entonces, se busca la jurisprudencia porque ayuda, porque cuando los tribunales se ponen de acuerdo y van dictando pronunciamientos o resoluciones en un mismo sentido, eso es lo que se llama jurisprudencia, es decir, nos ayudan a entender en qué sentido debemos de entender, valga la redundancia, las normas penales, ¿vale? En términos estrictos, realmente la jurisprudencia como tal se considera solamente la resolución, el conjunto de resoluciones que dicta el Tribunal Supremo cuando resuelve recursos de casación, ¿vale? En el ámbito penal, en concreto, van a ser las sentencias dictadas por la Sala Segunda, Sala de lo Penal, ¿vale? Del Tribunal Supremo, cuando resuelve casación por infracción de ley. La jurisprudencia no tiene efectos vinculantes, es decir, el hecho de que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando, por ejemplo, antes hemos hablado, ¿no? Cuestiones como, si ocurre esta situación, ¿no? Pues debemos de entender qué tal y qué cual. A ver, es un principio de orientación y los jueces y tribunales lo normal es que sigan esa orientación en sus propias resoluciones, ¿vale? Pero no tiene un efecto vinculante, digamos, en el sentido de que tenga la obligatoriedad de seguirlo así, ¿no? En todos los casos, ¿no? No es fuente del derecho penal, hemos dicho antes, bueno, es una fuente indirecta en el sentido, simplemente complementa y apoya a la interpretación del derecho penal. Y la jurisprudencia, como dice el Código Civil, complementará el ordenamiento jurídico junto con la doctrina, que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, ¿vale? Y por último tenemos la doctrina, ¿vale? Científica, pues que es el conjunto de opiniones que dan los juristas en este caso, ¿vale? O los autores especializados en materia de derecho penal. Bueno, yo estoy hablando en concreto de derecho penal, habla de autores en general que no forma parte del ordenamiento jurídico, ¿vale? Pero que puede influir en la vida jurídica. Es interesante conocer pues, cuáles son, digamos, eso, las opiniones o las orientaciones, ¿no? Que los expertos en juristas pues van analizando, analizan, ¿no? Pues tanto analizan las normas penales como analizan las sentencias y bueno, pues interesante también, ¿no? Nos puede ayudar en algún momento a entender determinados aspectos del derecho penal, ¿no? Vale, en relación al poder punitivo del Estado, que es el segundo, ¿no? Apartado efectivamente de este tema,
Nos vamos a centrar sobre todo, bueno, hablando de sus conceptos y sus límites. Primero, ¿no? Hemos hablado antes de que el Estado tiene el monopolio de la competencia del poder punitivo, ¿vale? Es una competencia que viene reconocida como tal en la Constitución y es la facultad que tiene el Estado, ¿vale?, para penar. Es el ius poniendi que hablábamos al principio, ¿no? Esa facultad para establecer penas, ¿no? Es el derecho del Estado a establecer normas penales y aplicarlas cuando se dan los requisitos que están previstos legalmente, ¿no?, en dicha norma penal, ¿no? Bueno, importante, límites, ¿vale? Porque hemos dicho que es importante que el derecho penal esté como tal así regulado, porque, entre otras cosas, limita el poder del propio Estado, ¿vale?, que es el que tiene el monopolio sobre él, ¿vale? Titularidad hemos hablado, ¿vale?, que solo el Estado tiene el derecho a poder castigar, a imponer penas, ¿vale?, incluso en aquellos delitos que se conocen como delitos privados, ¿no?, que se entiende que son delitos que los procedimientos penales se van a iniciar con una necesidad previa de una querella o una denuncia por parte del agraviado o del perjudicado. Pero incluso en estos casos, ¿vale?, en los que se necesita iniciar el procedimiento por parte del perjudicado o de la víctima, el Estado va a seguir manteniendo su capacidad y su poder para penar, ¿vale? Vale, luego está obviamente este derecho penal subjetivo o ius ponendi, ¿no? Este poder está vinculado con el derecho penal objetivo, que es el conjunto de normas, ¿no?, sobre la base del cual se desarrolla este poder, y ese conjunto de normas, que es el derecho penal, ¿vale?, establece su presupuesto y su límite, ¿vale? Y en tercer lugar, como límite también está la garantía jurisdiccional, ¿vale? Es decir, el poder punitivo es el poder que tiene el Estado para penar, ¿vale?, para imponer penas, surge como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo. Ahí nace ese poder, ¿vale? Y ha de desarrollarse a través de un órgano jurisdiccional, ya lo hemos visto antes, Poder Judicial, ¿vale?, que es el competente para llevar a cabo la competencia judicial, ¿vale?, que es el que va a imponer la pena en una sentencia condenatoria para que, una vez firme, se proceda a su ejecución, ¿vale? Esa es la garantía, primero a través de un órgano judicial que va a dictar una sentencia, que necesita un previo proceso judicial con todas las garantías y que, una vez adquiera firmeza, ¿vale?, una vez que ya no se pueda poner ningún recurso más, eso significa que una sentencia es firme, una sentencia contra la cual ya no se pueden poner recursos, ¿vale?, con lo cual ya debe de cumplirse y ejecutarse, ¿vale?, tal como establece el artículo 3 del Código Penal. Vale, pues este ius poniendi del Estado y en concreto esos límites, ¿vale?, que se establecen, o esas garantías, se van a recoger una serie de principios que vamos a enunciar ahora, ¿vale? Principios muy importantes que debemos de entender muy bien, ¿vale? El primer principio, que es el rector de todo, es el principio de legalidad, ¿vale? El principio de legalidad nos dice que no se puede imputar a nadie un delito que no haya sido establecido por una ley con anterioridad a su perpetración, ¿vale? Esto se enuncia a través de un término latino que dice nullum crimen sine previa lege, ¿vale? Bueno, este principio fue acuñado por Feuerbach y lo que quiere decir es que nadie puede ser, o sea, a ver, ninguna persona puede ser acusada de cometer un delito si en el momento de cometerlo no está descrito como tal en una ley penal, ¿vale? Es decir, si yo ahora mismo hiciera algo, ¿vale?, y ese algo está descrito como delito en el Código Penal, cometo un delito. Pero si yo hago algo que en este momento no está descrito en el Código Penal, lo describe mañana, pues no me vale, ¿vale? Porque tiene que estar ya descrito como delito en el Código Penal en el momento en el que yo lo cometo, ¿vale? Ese es este principio. La Constitución española lo enuncia en el artículo 25.1. El artículo 25 de la Constitución es un artículo que vais a tener que aprenderos de memoria porque os va a salir en muchísimos temas, ¿vale? Generalmente, tanto el apartado primero como el apartado segundo, porque en derecho penitenciario se hace mucha referencia al apartado segundo, que es donde se recoge toda la orientación, digamos, de las penas, medidas de seguridad, la reeducación y la reinserción social. Pero es que el apartado primero es fundamental porque establece el principio de legalidad. Y el artículo 25.1 establece, ¿no?, que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones y omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en ese momento. Yo creo que más claro agua, ¿vale? Aquí habla de un principio de legalidad general, porque habla de delito, falta o infracción administrativa.
Sabéis que las faltas desde el año 2015 ya no existen en nuestro ordenamiento jurídico, fueron derogadas por la Ley Orgánica 1/2015, pero bueno, entendiendo que delito o infracción administrativa, es decir, tiene que estar, antes de cometerse el delito, tiene que estar previamente definido que eso es delito, ¿vale? Por una ley. No me lo puedo inventar yo, ¿vale? Ni puedo decir, bueno, pero es que una semana después ya era delito. No, pero es que cuando esa persona lo cometió no era delito todavía, ¿vale? O no era infracción administrativa, ¿vale? Bueno, eso en respecto al principio de legalidad. En relación al principio de intervención mínima, también es muy importante porque el derecho penal, el principio de intervención mínima significa que el derecho penal tiene que intervenir lo menos posible, ¿vale? Yo creo que esto lo entendéis todo. ¿Qué significa que puede intervenir lo menos posible? Que el derecho penal, digamos, es el derecho más duro, ¿vale? Más grave. Las sanciones penales son las más graves. Entonces, digamos que lo que significa este principio es que todo aquello que podamos resolver a través de otras ramas del derecho se debe de resolver a través de otras ramas del derecho, ¿vale? Y que el derecho penal solo va a intervenir cuando se produzcan las lesiones más graves a los bienes jurídicos más importantes para poder aplicar la sanción más dura, ¿vale? Esa es la explicación, ¿vale? Por eso dice que el derecho penal tiene carácter subsidiario, solo se utilizará cuando no sea posible utilizar otros instrumentos jurídicos que no sean penales, ¿vale? Solo intervendrá en aquellos casos estrictamente necesarios, cuando haya que proteger de intereses mayoritarios o necesarios y necesarios, y que hay una serie de excepciones, digamos, al recurso del derecho penal. Es decir, que no siempre hay que acudir al derecho penal, ¿vale? No se sancionarán todas las conductas lesivas, sino aquellas modalidades de ataque más peligrosas, porque algunas infracciones del ordenamiento jurídico no llegan a ser calificadas como delitos, sino pueden ser calificadas como infracciones administrativas, con lo cual tienen su sanción administrativa. No es necesario recurrir siempre al derecho penal, ¿vale? Por los presupuestos que tiene el derecho penal y por las consecuencias que tiene el derecho penal, ¿vale? Eso es importante. Otro principio, principio de humanidad de las penas. ¿Vale? El principio de humanidad de las penas tiene su origen en el movimiento humanizador del siglo XVIII de las penas, que fue protagonizado por Beccaria, sobre todo, y bueno, tiende a decir que las penas deben de respetar el máximo posible la dignidad humana, ¿vale? De manera que en base a este principio, en la evolución, digamos, de los códigos penales de las penas empiezan a desaparecer pues la pena de muerte, las penas de castigos crueles, torturas y tal. Bueno, ese principio humanizador de alguna manera inspira todo el desarrollo del Código Penal, ¿no? Desde a partir del siglo XVIII y sobre todo ya el siglo XIX y siglo XX, ¿no? Este principio aboga, ¿no?, por una sustitución, por una progresiva sustitución de aquellas penas más graves y que por otras penas, ¿no?, que sean menos lesivas, como por ejemplo reducir los supuestos de aplicación de la privación de libertad y tener la posibilidad de aplicar otras penas menos graves, como pueden ser la pena de multa, ¿no? Es verdad que los delitos graves que causan alarma social han proliferado en estos días y que eso genera también alarma social. La alarma social muchas veces es lo que motiva cambios, ¿no? O, digamos, prioriza movimientos, ¿no?, o provoca, ¿no?, de alguna manera que el Código Penal pues sufra modificaciones, ¿vale? Es cierto que a veces se producen hechos muy graves que a todos nos horrorizan, ¿vale? Y que, claro, pensamos que la única manera de evitar, ¿no?, que se cometan estos hechos es castigando más duramente, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar aquí en este debate, es un debate amplio que nos daría para poder estar hablando mucho tiempo de ello, pero bueno, es cierto bueno, que a veces pues, es importante tener esto claro, ¿no?, porque no todo se resuelve con el endurecimiento de las penas, ¿no?, sino que es importante también tener una visión más global de todas las causas, ¿no?, que pueden provocar estas situaciones, ¿no? Pero bueno, es cierto que en los últimos años el Código Penal ha ido teniendo una evolución hacia un Código Penal más duro, más exigente, con penas más altas. Fijaros, yo ahora comento una cosa que me he acordado hace poco, ¿no?, que haciendo un análisis, ¿no?, comparativo con otros códigos penales de países cercanos a nosotros, de la Unión Europea, a pesar de que España, en relación a ellos, ¿no?, tienen un número de delitos bastante más bajo, ¿vale? Sin embargo, nosotros tenemos un mayor número de población reclusa en prisión, es decir, que tenemos, el Código Penal prevé o castiga, digamos, los delitos con penas privativas de libertad de muy alta duración, con lo cual tenemos muchas personas privadas de libertad.
Y bueno, es importante, ¿no?, también tener esta visión un poco más global, ¿no?, para saber un poco dónde estamos, en qué momento nos encontramos, ¿no? Bueno, en relación al principio de culpabilidad, que es otro principio importante, bueno, pues obviamente a una persona solamente se le puede hacer responsable de lo que ella ha hecho, ¿vale? Eso en sentido estricto y general, ¿vale? Nadie se le puede castigar por un delito ajeno que ha hecho otra persona. Luego también veremos qué formas hay de participar en el delito, pero como principio general es este, ¿vale? La culpabilidad está vinculada a la responsabilidad, ¿vale? Es decir, para una persona se le puede imponer una pena, hay que declararla culpable, ¿vale? Es decir, responsable del hecho delictivo. El Código Penal nos dice que no se puede imponer una pena si no hay dolo o imprudencia, ¿vale? Digamos que el dolo es el conocimiento, o sea, la voluntad de querer cometer un delito y hacer todo lo posible para poder cometerlo, ¿vale? La imprudencia se define de otra manera. La imprudencia se define como el hecho de no poner los mecanismos adecuados o de no cumplir, digamos, con las normas adecuadas para evitar que se produjera un delito, ¿no? Así, en carácter general, ¿vale? En definitiva, que la culpabilidad, si la entendemos en sentido estricto, solo sería entendible en aquellos casos, ¿no?, a los que se declara responsable a la persona de un delito doloso, ¿vale?, al autor de un delito doloso. Otro de los principios, un principio non bis in idem, este os hablaba antes como un principio importante también del derecho, ¿vale? Y bueno, a ver, voy a intentar explicarlo que se entienda. Este principio viene a decir, ¿vale?, que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho, ¿vale? Es decir, yo cometo un delito de robo y bueno, me detienen o tal, paso por el proceso penal, me dicta una sentencia. Nadie me puede volver a condenar otra vez por lo mismo, ¿vale? Principalmente este es lo que quiere decir el delito, ¿vale? El autor de un acto ilícito no podrá ser sancionado dos veces por el mismo hecho. Yo creo que esto lo entiende todo el mundo, ¿vale? Vale, pero ¿qué ocurre? Que a veces se producen hechos, y de hecho el Tribunal Constitucional así lo ha explicado, ¿vale? Y es posible que este principio no se entienda vulnerado cuando de un mismo acto se puede derivar una responsabilidad penal y una responsabilidad disciplinaria o una responsabilidad administrativa en el plano administrativo, ¿vale? Y ahora os voy a poner un ejemplo, yo creo que lo vais a entender bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque el principio non bis in idem implica que no se puede sancionar a la misma persona dos veces por el mismo hecho cuando hay identidad de sujeto, hecho y fundamento. Es decir, la misma persona, el mismo hecho y el mismo fundamento. Pero claro, cuando hablamos de planos distintos, hablamos del plano penal y del plano administrativo, los fundamentos son distintos. Porque en el plano penal, obviamente, estamos protegiendo el bien jurídico que el propio Código Penal protege, y en el plano administrativo o en el plano disciplinario estamos protegiendo otra cuestión, como puede ser el buen orden en el desarrollo de las funciones, de la organización administrativa en la que tú estás inserto, es decir, tiene otro fundamento. Con lo cual, en estos casos, sí podría darse la doble sanción, una sanción penal y una sanción administrativa, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Imaginaros un juez, ¿vale?, que tiene que su competencia es dictar una resolución sobre un hecho, pero provoca que pase el tiempo, ¿vale?, para que ese delito prescriba, ¿vale?, y evitar dictar una sentencia, ¿vale? Y lo hace queriendo, claro, a conciencia. Bueno, pues por un lado, esto es un delito, ¿vale?, del Código Penal, que está regulado como tal, pero también es una infracción, ¿vale?, dentro de su normativa disciplinaria, con lo cual, digamos que podría haber una doble sanción, ¿no? O incluso en el ámbito del derecho penitenciario, los internos que están en un centro penitenciario están sujetos a unas normas, ¿vale?, de convivencia, y hay unas cuestiones obviamente que están prohibidas. Cuando los internos incumplen estas normas o cometen lo que se llama una infracción disciplinaria, pues esta infracción disciplinaria, si es de gravedad, puede revestir características de delito. Imaginaros que hay un interno que lesiona a otro interno, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos hablando de que hay un delito de lesiones que está como tal protegido y regulado en el Código Penal, pero también hay una infracción administrativa que está regulada en nuestro ordenamiento penitenciario, ¿vale?, y que determina la imposición de una sanción, con lo cual esta persona puede recibir, digamos, la doble sanción. Y eso es siempre que haya diferentes fundamentos que justifique la aplicación de los dos ámbitos, ¿vale? Bueno, los procedimientos de carácter sancionador, esto es importante, ¿vale?, para este tipo de cosas. Los hechos declarados probados por las resoluciones judiciales penales firmes vinculan a las administraciones públicas respecto de los procedimientos sancionadores que se sustancien. Es decir, si nosotros, por ejemplo,
detectamos que un determinado comportamiento, bien de un interno o bien de un funcionario también, ¿vale? Que estamos regidos por una normativa también y por un régimen disciplinario. Si una determinada conducta que realiza, ¿no?, un interno o un funcionario en su ámbito de trabajo, se entiende que puede ser un delito, debemos de ponerlo en comunicación de las autoridades judiciales, ¿vale? Y en tanto no se sustancie ese procedimiento judicial, no se pueden adoptar medidas a nivel disciplinario, se pueden adoptar medidas cautelares, pero no medidas disciplinarias, no sanciones disciplinarias. Tenemos que esperar a que la sentencia judicial se dicte y que se determine si esa persona es responsable o no responsable penalmente, porque eso va a vincular a la administración pública, ¿vale?, en su decisión de sancionar o no sancionar. Porque si esa persona es absuelta en el ámbito penal, ¿vale?, pues automáticamente entendemos que no tendría mucho sentido que se le castigara disciplinariamente en el ámbito administrativo, ¿vale? Ese es un poco el sentido de esa limitación, ¿vale? En relación con estos principios que hemos enumerado están las garantías, ¿vale? Las garantías penales, que derivan del principio de legalidad, que es el primer principio que veíamos antes, son 4 fundamentalmente, ¿vale? Tenemos la garantía criminal, ¿vale?, que está vinculada con lo que hemos hablado antes del principio de legalidad, en la enunciación del un non crimen sin el eje, ningún crimen sin ley, es decir, nadie puede ser castigado por una acción u omisión que en el momento de comisión no esté descrita como tal, como delito, ¿vale? Eso establece el Código Penal, artículo 1.1, igualmente con las medidas de seguridad, que, como decía al principio de la clase, es la otra consecuencia jurídica del delito, ¿vale? Solo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la ley, que ya veremos más adelante cuáles son, ¿vale? El artículo 25.1, que ya lo hemos dicho anteriormente, no lo voy a repetir, vuelve a regular el principio de legalidad, en concreto la garantía criminal, ¿vale? Y son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por ley. Esto lo describe así como tal el Código Penal en su artículo 10, ¿vale? Es decir, que solo son delitos las acciones o omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley, es decir, descritas como tal por el Código Penal. Lo que no esté descrito en el Código Penal como delito no lo es, ¿vale? Aunque nos gustaría que fuera en algún caso, pero no lo es, ¿vale? Solo es delito lo que está descrito en el Código Penal como acción o omisión dolosa e imprudente penadas por ley. ¿Qué significa penadas por ley? Pues porque, como son delitos, la ley las va a penar, ¿vale? Aquí se regula lo que en derecho penal se llama principio de tipicidad. El principio de tipicidad hace referencia a la descripción de la conducta o de la omisión en el Código Penal. Es decir, que el delito es tal cual se describe en el Código Penal, no me lo puedo yo inventar, ¿vale? Esa es, digamos que estaría aquí la primera parte, ¿no? Luego, son delitos, acciones y omisiones, que están descritas como tal en el Código Penal. Dolosas e imprudentes, aquí recoge el principio de culpabilidad, ¿vale? Bien de forma dolosa o bien de forma imprudente. Y penadas por ley, ese tercer aspecto, es el principio la punibilidad, que es el tercer elemento del derecho penal, ¿vale? Tipicidad, culpabilidad, punibilidad, los 3 elementos básicos del delito, ¿vale? Garantía penal, la segunda ley deriva, tenemos la garantía criminal respecto de los delitos, pues la segunda es la garantía penal respecto de las penas. Pues si no se puede determinar delito, nada que no esté descrito como tal en una ley antes de que la persona lo cometa, pues tampoco puede imponerse una pena que no esté descrita como tal en una ley cuando se vaya a aplicar, ¿vale? No será castigado ningún delito con pena que no esté prevista por la ley anterior a su perpetración, ¿vale? Es decir, que no le podemos imponer a una persona una pena que no esté prevista en el Código Penal, ¿vale?, antes de que cometa el hecho delictivo. Carecen igualmente efectos retroactivos las leyes que establezcan medidas de seguridad, ¿vale? Artículo 2 del Código Penal. Es decir, nosotros no podemos establecer una consecuencia jurídica si una persona comete un delito hoy y resulta que el mes que viene se modifica el Código Penal y se introduce una pena nueva, yo no puedo imponerle esa pena nueva, tengo que imponer la pena que estaba vigente en el momento de cometer el delito, ¿vale? Eso es lo que se llama la prohibición del efecto retroactivo. Lo nuevo no lo puedo retrotraer al pasado, ¿vale? Con una excepción que ahora veremos. Es una garantía, ¿vale? Porque, bueno, es una garantía básicamente del proceso penal. Garantía procesal, pues no podrá ejecutarse ninguna pena ni medida de seguridad si no es en virtud de una sentencia firme, ¿vale?, dictada por el juez o tribunal competente de acuerdo con las leyes procesales. Fijaros qué importante, sentencia penal firme, es decir, que ya no quepa ningún recurso contra ella. Juez o tribunal competente,
órgano judicial, poder judicial, ¿vale? Y además el competente, no cualquiera, sino el que le corresponda. Y de acuerdo con las leyes procesales, es decir, en virtud de un procedimiento penal, de acuerdo con las leyes vigentes, ¿vale? Y por último, la garantía de ejecución penitenciaria, ¿vale? Vale, ¿qué significa? Bueno, pues hemos hablado de la garantía criminal, de la garantía penal, de la garantía procesal y de la garantía de ejecución. Bueno, pues ya tenemos el delito, tenemos la pena, tenemos la sentencia firme y ahora tenemos que ejecutarla, tenemos que cumplirla, ¿vale? Bueno, pues el condenado a la pena de prisión, esto establece el artículo 25.2, que ya os dije que lo ibais a aprender, que estuviera cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penal, ¿vale? La ley penitenciaria, perdón. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que la sentencia se va a ejecutar conforme a los términos que dispone la propia sentencia y que va a hacerse respetando los derechos fundamentales, porque lo dice la Constitución, ¿vale? De esa persona, excepto aquellos que estén afectados por la sentencia. Obviamente, si se impone una pena privativa de libertad, pues esa persona tendrá limitada su libertad deambulatoria. Señores, que usted no puede salir de la prisión, ¿vale? Eso es una limitación, pero esa limitación está impuesta por el fallo condenatorio, ¿vale? Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que no sea la que está prescrita expresamente por las leyes y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que no sean los que están expresamente previstos en su texto, ¿vale? La ejecución de la pena a medida de seguridad se realizará bajo el control de los jueces y tribunales competentes, ¿vale? Es decir, los jueces y tribunales dictan una sentencia y ahora hay que ejecutar la pena. Pero los jueces y tribunales no se desentienden completamente de esa sentencia, ¿vale? A lo mejor los jueces y tribunales que dictan la sentencia tienen esa función, pero a partir de ahora nace la función de otro órgano judicial que os voy anticipando, que es el juez de vigilancia penitenciaria, que también lo estudiaréis en los temas de derecho penitenciario, que es el órgano judicial que está incardinado en el orden jurisdiccional penal y que es competente para asegurarse que la ejecución de la sentencia se hace conforme a la ley, ¿vale? Salvaguarda los derechos de los internos y controla la actividad de la administración penitenciaria en el caso de que los internos estén vinculados con la administración penitenciaria para el cumplimiento de las penas, ¿vale? Por eso es importante decir que bajo el control de jueces y tribunales, ¿vale? Competentes. Vale, y en relación a la aplicación de la ley penal y en relación con el apartado justo anterior, vamos a hacer referencia a algunos aspectos que están regulados en el artículo 4 del Código Penal, ¿vale? Que os explico a continuación. A ver, ¿qué ocurre con la posibilidad? El indulto, ¿vale? El indulto es una figura que se regula se regula en la legislación penitenciaria como beneficio penitenciario, ¿vale? Pero el indulto, ese indulto penitenciario, llamámoslo así, proviene de un concepto de indulto más general que se regula en una ley orgánica, ¿vale? Que regula el derecho de gracia, que está regulado en concreto tal, pero que digamos que tiene, existe y está regulado en nuestro ordenamiento jurídico y que da la posibilidad de aplicar un indulto, ¿vale? Entonces, el artículo 4 del Código Penal establece, porque estos son una serie de, de excepciones a la ejecución, ¿vale? Es decir, situaciones por las que la ejecución puede paralizarse, suspenderse o posponerse, ¿vale? Vale, dice, las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas, lógicamente, ¿vale? Eso creo que se entiende bien. En el caso de que un juez o tribunal, en ejercicio de su jurisdicción, es muy importante, ¿no?, tenga conocimiento de alguna acción u omisión, ¿vale?, que sin estar penada por la ley ellos estimen que debieran de estarlo, ¿vale?, deben de parar, digamos, el procedimiento sobre ella y van a ponerlo en conocimiento del gobierno las razones que exponen o que ellos entienden que deben de valorarse a efectos de que esa acción o omisión sea valorada a efectos de poder ser considerada como delito, ¿vale? Y también al revés, del mismo modo acudirán al gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación, ¿vale?, o eliminación o modificación del precepto o la concesión de indulto sin perjuicio de ejecutar luego la sentencia cuando de la rigurosa aplicación de la ley resulte penada
una acción u omisión que a juicio de ese juez o tribunal no debiera de estarlo, ¿vale? Es decir, que los jueces y tribunales pueden, en el ejercicio de sus funciones, detectar que hay una acción o omisión que no está calificada como delito en el Código Penal y que debiera de estarlo, con lo cual ellos no van a sancionar por eso, no pueden, porque no está recogido en la ley, pero sí lo pueden poner en conocimiento del Gobierno, ¿vale? Para que se plantee la posibilidad de hacer una reforma del Código Penal. Y también, al contrario, es decir, cuando determinen que una determinada acción o omisión que está penada por la ley se entienda que está o penada en exceso, para lo cual está el indulto para compensar ese exceso, o bien que no debiera de estarlo, igualmente lo pondrá también en conocimiento, ¿vale? Para evitar, bueno, puede resultar, digamos, penada una acción o omisión, ¿no? Que o bien no deberá hacerlo o serlo, o está notablemente penada, ¿no? Digamos, más allá de lo que entienden, ¿no? Que debe ser adecuado al equilibrio, ¿no? Entre, bueno, entre el delito y la consecuencia jurídica para lograr ese equilibrio penal, ¿vale? Bueno, pues esto serían excepciones a esa ejecución tal. Y por último, ya en concreto, en relación al indulto, dice este apartado último, que si media una petición de indulto, el juez o tribunal, si el juez o tribunal hubiera apreciado en la resolución, ¿no? Que si la persona empieza a cumplir la pena y luego le dan el indulto, ¿vale? Pudiera verse afectada o tener efectos negativos el hecho de ya haber empezado a cumplir la pena, pues el hecho en este caso suspende la ejecución de la pena en tanto no se resuelva la petición de indulto, ¿vale? Es para evitar, de alguna manera, bueno, pues eso, que esa persona tenga contacto, ¿no? Si en caso de que sea una pena privativa de libertad, pues con el medio penitenciario, si luego le van a indultar, ¿no? También podrá el juez o tribunal, dice, suspender la ejecución de la pena mientras no se resuelva el indulto, cuando de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de este pudiera resultar ilusoria, ¿vale? Es decir, bueno, que son opciones que el Código Penal permite a los jueces y tribunales en relación a lo que se refiere a la ejecución de la pena, ¿vale? Luego tenemos también el principio de culpabilidad o de imputación objetiva, que se regula en el artículo 5 del Código Penal y que establece claramente que no hay que no hay pena sin dolo o imprudencia. Es decir, en el sujeto tiene que darse estas condiciones para la comisión del delito y poder considerarlo responsable y consecuentemente culpable, ¿vale? Luego, en relación a las medidas de seguridad, que no quiero entrar mucho porque hay un tema más específico dedicado a ellas, pero bueno, sí que es importante hacer referencia en este aspecto a lo que dispone el artículo 6 del Código Penal, que son garantías para la aplicación de una medida de seguridad y es importante, ¿vale? Las medidas de seguridad dice que se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se le impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito. Vale, es que lo tengo que explicar porque, aunque venga en un tema posterior, pero es importante. He dicho antes que nuestro ordenamiento jurídico se caracteriza por tener un sistema dualista de consecuencias jurídicas, ¿vale? Pena y medida de seguridad. La pena responde a criterios de culpabilidad, es decir, la pena se va a aplicar cuando a la persona se le considere culpable, responsable del hecho delictivo, bien por dolo o imprudencia, es decir, la persona tenía voluntad de cometer el delito y lo comete, ¿vale? O sabiendo que tiene que llevar unas normas de cuidado, no las cumple y no evita que se cometa el delito, que sería la imprudencia, ¿vale? Cuando hablamos de medida de seguridad, estamos hablando de otra cosa, porque el fundamento de la pena es la culpabilidad, pero el fundamento de la medida es la peligrosidad. Y me diréis, ¿qué es la peligrosidad? Bueno, pues la peligrosidad es la probabilidad de comisión de nuevos delitos, pero no porque la persona sea culpable y quiera cometerlos, no, sino porque la persona adolece de una serie de limitaciones o de, como diría yo, de alteraciones, ¿vale? Que son en base de las cuales comete el delito, ¿vale? Y en base de las cuales genera esa peligrosidad. Es decir, la naturaleza jurídica son distintas. Por una parte tenemos la culpabilidad en las penas, por otra parte tenemos la peligrosidad en las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad se van a aplicar en aquellos casos en los que la persona se declara no culpable, ¿vale? No responsable, porque ni hay voluntad ni hay conocimiento de que lo que está haciendo es un delito, está alterada, ¿vale? Su conciencia por una enfermedad mental, por una situación de intoxicación plena y tal, y en esa situación, en el contexto de esa situación de alteración, comete el hecho delictivo, con lo cual no se le puede considerar culpable. De hecho, esas personas son absueltas en sentencia, ¿vale? Lo que pasa es que como han cometido un hecho que reviste características de delito, hay que imponer una consecuencia jurídica, y esa consecuencia jurídica es la medida de seguridad. Y el artículo 6 dice que, por eso dice que se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se le imponga, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito. Claro, han cometido un hecho previsto como delito, hay una consecuencia jurídica. No es la pena, sino la medida de seguridad.
Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. A ver, ¿para qué se impone una medida de seguridad si la persona no es culpable? Bueno, pues se impone primero porque ha cometido un delito y así lo dice el Código Penal. Pero ahora, ¿cuánto tiempo tiene que estar esa persona cumpliendo la medida de seguridad? ¿Vale? Bueno, pues como el fundamento es la peligrosidad, se entiende que la medida de seguridad debería de estar cumpliéndolo hasta que esa peligrosidad desaparezca, ¿vale? Pero como no podemos establecer medidas de seguridad sine die, es decir, sin límite máximo, pues tenemos que establecer un límite. Y ese límite va a ser el límite que determine la pena que el Código Penal prevé para ese delito. Os pongo un ejemplo. El delito de homicidio está castigado con el Código Penal por una pena de 10 a 15 años, ¿vale? Pues si una persona comete un delito de homicidio y por la alteración mental o por la intoxicación plena se decide que es una persona inimputable, ¿vale?, que no es responsable del delito, pero hay que poner una medida de seguridad, la medida de seguridad no podrá exceder de ese límite abstracto, es decir, el límite de 15 años, que es el límite máximo que tiene previsto el Código Penal para la pena de homicidio, ¿vale? También se puede poner menos, obviamente, porque va a determinar, como dice aquí, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. Lo que se trata es de que esa persona no cometa otro delito, ¿vale? Evitarla, porque no está bien, como no está bien, esa peligrosidad puede implicar la comisión de otros delitos. Entonces, la medida de seguridad debe de ajustarse a esos límites, a los límites necesarios para que esa persona reduzca su peligrosidad y evitemos que cometa otro delito. Y como máximo es el límite máximo de la pena del Código Penal, ¿vale? Ya os he puesto el ejemplo, en el homicidio de 10 a 15, pues el límite máximo, el juez no podría poner una medida de seguridad de más de 15 años bajo ningún concepto, ¿vale? Ese es el límite que tiene en cuanto a la duración. Y luego, en relación al ámbito temporal de la ley penal, bueno, pues el artículo 7 del Código Penal también nos dice que a los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el momento en el que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar, ¿vale? Ese es el momento temporal en el que se va a determinar la comisión del hecho delictivo y en función de eso se determina cuál es la ley aplicable en ese momento. Vale, luego también regula el Código Penal en estos artículos, en concreto en el artículo 8 habla de los concursos de leyes, ¿vale? Porque a veces la cosa no es tan sencilla como de cometo un delito, me implican una pena, ¿vale? A veces los delitos son más complejos, a veces se inicia la actividad delictiva de una manera y se termina en otra. Entonces, bueno, lo que se regula estos artículos, ya os explico, ¿no?, es que hay situaciones también en que los hechos delictivos tienen características similares unos con otros, y lo que se establece, por ejemplo, el artículo 8, digamos que sería qué precepto del Código Penal tendríamos que escoger en caso de que tuviéramos la posibilidad de que el hecho encaje en algún artículo, en más de un artículo, ¿no? Por eso dice que los hechos susceptibles de ser calificados, ¿no?, con las reglas 2 o más preceptos del Código y no comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigan siguiendo las siguientes reglas y establece varios principios. El precepto especial se aplicará con preferencia al general, ¿vale? Es el principio de especialidad. El precepto subsidiario se aplica solamente en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad o ya sea la podamos deducir nosotros, principio de subsidiariedad. El precepto penal más amplio o complejo absorberá al que castigue las infracciones consumidas dentro de él, principio de absorción. En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor, principio de alternatividad, ¿vale? Y luego, por último, el artículo 9 nos dice, ¿no?, que las disposiciones de este título, es decir, todos estos artículos que hemos estado viendo hasta ahora, que configuran el título preliminar, se van a aplicar a los delitos que se hallen también penados por leyes especiales, ¿vale? Es decir, que aunque haya leyes especiales que regulen esos delitos, estos artículos son también de aplicación. Las restantes disposiciones del Código se aplicarán de manera supletoria, es decir, estas sí se van a aplicar y el resto de carácter supletorio o si sus leyes especiales no regulan alguna cuestión en concreto.